Bueno, hola a todos, espero que estén todos bien. En este video lo que les voy a mostrar es las soluciones de la prueba escrita del 14 de julio. Y no tengo memoria suficiente para usar el editor que suelo usar, así que capaz que este video no queda también editado como los anteriores, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero. Igualmente en la descripción les dejo en cada minuto donde empieza ejercicio por si ustedes quieren ir a ver algún ejercicio específico o solo la parte de desarrollo capaz. Este parcial final tiene 8 partes, 6 múltiple opción y los otros ejercicios 7 y 8 son de desarrollo y ustedes tenían que elegir uno de los dos. Cada uno de ellos valía 40 puntos. Los ejercicios de desarrollo de múltiple opción valen 10 puntos. ¿Sí? Entonces empezamos con el primer ejercicio. Tengan a mano ustedes la letra ahí. No voy a escribir los enunciados. En el ejercicio 1 les pide calcular la cantidad de palabras formadas por las letras B y C y 3 vocales distintas, donde las consonantes tienen que estar separadas. Entonces nosotros tenemos 5 espacios donde tenemos que colocar las consonantes B y C de forma separada y los otros 3 lugares completarlos con vocales. Bueno, veamos cuántas maneras tengo de elegir las dos posiciones para las vocales. En la posición 1 y 3 pueden ir las vocales, en la 1 y 4, en la 1 y 5, en la 2 y 4, en la 2 y 5 y en la 3 y 5. O sea que tenemos 6 posibilidades para colocar lugares para las consonantes. Lugares para las consonantes B y C. Una vez que elijo cuáles son esos dos lugares para las consonantes B y C, tengo dos lugares de colocarlas. Que la B vaya primero que la C o que la C vaya primero que la B. Y una vez que tengo las consonantes acomodadas, nos quedan 3 lugares libres donde ahí tienen que ir 3 vocales distintas. Para la primera vocal tengo 5 posibilidades. Para la segunda vocal voy a tener 4 posibilidades, para la tercera vocal voy a tener 3 posibilidades. Eso aquí es para las vocales. Este 2 era por elegir las posiciones relativas de B y C. Entonces en total tenemos 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y esto da 6 factorial. Entonces la respuesta al ejercicio 1 es 6 factorial, que sería la opción C. Para el ejercicio 2, tenemos que calcular cuántas funciones. Tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, y tenemos que calcular cuántas funciones del conjunto potencia de A en el conjunto potencia de A. Recuerden, el conjunto potencia de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A, incluyendo el conjunto vacío, que tienen que verificar que f de x está contenido en x para todo x perteneciente, para todo x subconjunto de A. ¿Cuántas funciones hay verificando eso? Bueno, si x es el conjunto vacío, entonces f de x, ¿cuántas posibilidades tenemos para elegir f de x? Bueno, puede ser cualquier subconjunto de potencia de A. Fíjese que el conjunto A tiene 3 elementos, lo que significa que el conjunto potencia de A tiene 2 elevado a la 3 elementos, que es 8. Ese dato es importante, digamos. Entonces, como f de x, para x, f del vacío puede ser cualquier subconjunto, acá tenemos 8 posibilidades. 8 posibilidades. Si x consiste en un solo elemento, y entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos para f de x? Bueno, ya sabemos que f de x tiene que contener al elemento y. Y además puede contener a cualquiera de los otros dos elementos, puede estar o no estar. O sea que tenemos 2 elevado a las 2 posibilidades, 4 posibilidades. Si nuestro conjunto tiene esta forma. Si nuestro conjunto tiene 2 elementos y j, digamos, entonces f de x tiene que contener a i y a j, y al otro tercer elemento puede estar o no estar. Tenemos dos posibilidades.
Y si x es todo a, la única posibilidad que tenemos es que f de x sea igual a a, o sea que en este caso tenemos una posibilidad. Hacemos la regla del producto, nos queda 8 por 4, pero fíjense que para x aquí tenemos 3 posibilidades, ¿verdad? Entonces, para x igual al conjunto formado por el 1 tenemos 4 posibilidades. Para el x formado por el conjunto 2 tenemos 4 posibilidades. Para el 3 tenemos 4 posibilidades, o sea que sería 4 elevado al cubo. Y no 3 por 4, ¿no? Porque estamos usando la regla del producto aquí. Cada conjunto x de esta forma tenemos dos posibilidades para f de x. ¿Y cuántos conjuntos de esta forma tenemos? Tenemos 3. O sea que aquí sería 2 elevado a la 3. ¿Y cuántas posibilidades para f de x tenemos cuando x es a? Es 1. O sea que la respuesta aquí, las opciones todo me da 2 a la algo, o sea que vamos a dejarlo como potencia de 2. Me queda 2 a la 3 por 4 es 2 a la 2. Y elevado a la 3 me queda 2 a la 6. Por 2 a la 3 por 1. Entonces esto me queda 2 a la 3 por 2 a la 6 por 2 a la 3, 2 elevado a la 12. O sea que la respuesta correcta para el ejercicio 2, la opción correcta sería la opción E, 2 elevado a la 12. Ahora el ejercicio 3. Tenemos ahí una cierta sucesión. Tenemos una sucesión. Para el ejercicio 3 tenemos una sucesión que es... voy a multiplicar por n de ambos lados. Y me queda entonces a n por a sub n igual a n menos 1 por a sub n menos 1 más 2 a la n menos 2. Esto vale para todo n mayor o igual a 2. Y tenemos el dato extra de que a64 vale 2 a la 57 más 2. Y el ejercicio pregunta para quién es a sub 1, el primer término de la sucesión. Entonces, acá tenemos un cambio de variable medio evidente. Si llamamos n a sub n, si definimos una nueva sucesión, b sub n definimos como n por a sub n, para todo n mayor o igual a 1. Entonces, esta ecuación me queda que b sub n es igual a b sub n menos 1 más 2 a la n menos 2 para todo n mayor o igual a 2. Fíjese también que la pregunta, el ejercicio nos pide por a sub 1. Y que a sub 1 es lo mismo que b sub 1. O sea que lo que tenemos que hallar es quién es b sub 1 para poder responder el ejercicio. Bueno, aquí tenemos una recurrencia no homogénea de primer orden. El polinomio característico de la homogénea es x menos 1. Entonces, tenemos el polinomio característico de p de lambda, digamos, lambda igual a menos 1, de la homogénea asociada. La homogénea asociada de b sub n menos 1 igual a 0. O sea que la secuencia que vale 1 para todo n, esto es una base de la homogénea. Y para hallar una solución particular, como nuestro término es de la forma 2 a la n por algo, entonces tenemos que buscar una solución particular de la forma a por 2 a la n. Sustituyendo acá me queda que a por 2 a la n tiene que ser igual a por 2 a la n menos 1 más 2 a la n menos 2. Dividiendo entre n menos 2, entre 2 elevado a la n menos 2, me queda que 4a tiene que ser igual a 2a más 1. O sea que 2a tiene que ser igual a 1, entonces a tiene que ser igual a 1 medio. Y esta es la solución particular. Entonces sabemos que nuestra b sub n va a ser la solución general de la homogénea, que en este caso va a ser alfa por 1, colocar alfa, más la solución particular que va a ser un medio
por 2 a la n. O sea que la solución particular es 2 a la n menos 2. 2 a la n por un medio, 2 a la n menos 1. Perdón. Esta va a ser la solución particular, donde alfa es alguna constante. Bueno, tenemos aquí el dato de quién es a a la 64. Entonces, podemos calcular quién es b a la 64. b a la 64 es 64 por a la 64. 64 es 2 a la 8. Entonces aquí me queda 2 a la 57 más 2. Y esto me queda 2 entonces a la 57 más 8, que es 63, más 2 a la 8 por 2, que sería 2 a la 9. Y aquí nos dice como dato que esto da... este es el valor de b a la 64. Pero por otro lado, nosotros sabemos que nuestra sucesión es de esta forma. O sea que b a la 64 va a ser igual a alfa más 2 elevado a la 64 menos 1, 63. O sea que 2 a la 63 más 2 a la 9 tiene que ser igual a alfa más 2 a la 63. De ahí sacamos que alfa es 2 a la 9, que es 128. ¿Y quién es b sub 1? Si ponemos acá en la ecuación, b sub 1 no es otra cosa que alfa más 2 elevado a la 0. O sea que b sub 1 es alfa más 1. Entonces b sub 1 tiene que ser 129. Que es lo mismo que a sub 1, que es lo que nos pide el ejercicio. O sea que la respuesta es que a sub 1 vale 129. La opción correcta es la E. Vamos entonces al ejercicio 4 de funciones generatrices. Vamos al 4. Bien, nos dice que f de x es la función generatriz de la sucesión a sub n y g de x es la función generatriz de la sucesión b sub n. Y nos da un dato, una relación entre ambas sucesiones que dice que a sub n más 1 es igual a la sumatoria desde i igual 0 hasta n de a sub i b a la n menos i para todo n mayor o igual a 0. Fíjense de que esto acá es una convolución. Esto acá es la convolución de la sucesión A con la sucesión B. Y eso corresponde al producto de funciones generatrices. Ahora vamos a ver cómo transformamos esto como una ecuación de funciones generatrices. Eso lo hacemos igual que cuando resolvemos sistemas de ecuaciones de recurrencia usando funciones generatrices. Multiplicamos todo por xn más 1 y sumamos desde n igual 0 hasta infinito. Sumamos desde n igual 0 hasta infinito, esto multiplicado por x a la n más 1. Sumatorias desde n igual 0 hasta infinito, de esto, 0n a sub i b a la n menos i, multiplicado por x a la n más 1. Y esto aquí, ¿qué es? Esta aquí es la función generatriz de la sucesión a sub n, pero comenzando desde a sub 1. Entonces esto acá es f de x menos a sub 0. Y esta aquí, si ustedes ven que sacamos, si en vez de ser x a la n más 1 fuera x a la n, este sería el producto de las funciones generatrices f y g. O sea que esto acá sería el producto multiplicado por x. Además acá tenía un dato, que a sub 0 era 1. Vamos a colocar aquí 1 directamente. Ahora podemos agrupar las f's y nos queda que f de x menos x por f de x es igual menos x f de x g de x es igual a 1. Y esto quiere decir que 1 menos x por g de x multiplicado por f de x es igual a 1. O sea que la función generatriz f es invertible para el producto y su inversa es 1 menos x por g de x.
O sea que la opción correcta aquí es la C. La función generatriz f de x es invertible y su inversa es 1 menos x por g de x. Bien, ese es el ejercicio de función generatriz. Vamos entonces a pasar al ejercicio 5. En el ejercicio 5, ustedes tienen que calcular el número de funciones del conjunto del 1 al 5 en el conjunto del 1 al 3, tales que si I más J es primo y J son diferentes, entonces sus imágenes por F tienen que ser diferentes. Entonces aquí si ustedes dibujan un grafo, ustedes consideran un grafo con vértices del 1 al 5, y ustedes conectan dos aristas y si la suma de los vértices es primo, tenemos que el 1 estaría conectado con el 2, ¿verdad? Porque 1 más 2 es 3 y el 3 es primo. El 2 estaría conectado con el 3 porque 2 más 3 es 5 y 5 es primo. El 3 estaría conectado con el 4 porque 3 más 4 es 7 y 7 es primo. El 4 estaría conectado con el 1 porque el 1 y 1 más 4 es 5 y 5 es primo. Y el 5. El 5 estaría conectado con el 2 porque 5 más 2 es 7 y 7 es primo. 5 más 4 es 9 y 9 no es primo. O sea que si consideramos el grafo con vértices del 1 al 5 y colocamos dos aristas y la suma es un número primo, entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio, si ustedes se fijan bien, es la cantidad de coloraciones con tres colores que podemos hacer. O sea que vamos a calcular el polinomio cromático de este grafo aquí. Varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, podemos usar agregado de arista. Vamos a agregar una nueva arista entre 2 y 4. Agregamos una nueva arista entre 2 y 4. Esto acá están contando la cantidad de coloraciones, tales que los vértices 4 y 2 tienen diferente color. Y hay que sumarle los que tienen igual color. Y eso equivale a contraer, a identificar los vértices 2 y 4. Y eso entonces nos queda este grafo al identificar. Identificamos 2 y 4, nos queda este grafo. Bueno, y esto es fácil de contar, digamos, el polinomio cromático. Para este vértice tiene lambda posibilidades. Si fijamos el color de este vértice tenemos lambda menos 1. Si fijamos este tenemos lambda menos 1. Para este, posibilidades para este vértice. Para este vértice tiene que ser diferente a este y diferente a este. Y entonces aquí tenemos, y estos dos son diferentes entre sí, o sea que aquí tenemos lambda menos 2 posibilidades. Y acá vamos a tener lambda menos 2 posibilidades. Acá vamos a tener lambda posibilidades, fijado ese lambda menos 1, fijado ese lambda menos 1 para este, y fijado este lambda menos 1 para este aquí. O sea que el polinomio cromático de este grafo es lambda por lambda menos 1 elevado al cuadrado por lambda menos 2 elevado al cuadrado más lambda por lambda menos 1 elevado al cubo. Este es el polinomio cromático de este grafo. Y la cantidad de formas de colorearlo con tres colores, tenemos que ver con tres colores a disposición, es P de 3, que esto me queda 3 por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado más 3 por 2 al cubo. Esto me queda 3 por 4, 12, más 3 por 8, 24. O sea que me queda 36. Y aquí nos queda una opción. Este es N, digamos, es lo que nos pide. N está entre 30 y 40. La opción correcta es la opción D. Y en el último ejercicio que tenemos, nos dan un mapa parecido a los puentes de Königsberg, pero de París, donde uno tiene 4 regiones. Lo que voy a hacer es, vamos a hacer la misma estrategia para resolver el problema de los puentes de Königsberg. Asignarle a cada región, a cada isla o a cada región, digamos, un vértice. Nos va a quedar un multigrafo, por ejemplo, vamos a considerar un vértice para la isla de la ciudad. Vamos a considerar un vértice para la isla San Luis. Aquí tenemos la margen derecha y aquí tenemos la margen izquierda.
Ahora se trata de contar. Para pasar de la isla de velocidad a la margen izquierda tenemos 4 aristas. 1, 2, 3, 4. Para pasar de la isla de la ciudad a la margen derecha tenemos 4 aristas. 1, 2, 3, 4. Para pasar de la margen izquierda a la isla San Luis tenemos 2 aristas, que corresponden a los 2 puentes que hay entre ellos. 2. Hay un puente que une ambas islas. Y para la isla San Luis a la margen derecha tenemos 3. 1, 2 y 3. Y ahora lo que nos pide es, se desea organizar un paseo guiado para que los turistas recorren todos los puentes atravesándolos a todos una sola vez. Nos está pidiendo un recorrido euleriano o circuito euleriano, cualquiera de las dos. Entonces, si nos tenemos que fijar el grado. Este tiene grado 6, este tiene grado 6, este tiene grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este tiene grado 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene grado 9. Entonces, la única posibilidad de recorrer todas las aristas es con un recorrido euleriano, ¿no? Recorrido abierto. Y las únicas opciones posibles es partiendo de uno de grado impar al otro de grado impar, digamos. O sea, desde la isla de velocidad a la margen derecha o viceversa. Entonces, la respuesta correcta es la D, solamente la D. Las otras, ninguna de las opciones era correcta. Es posible hacerlo empezando de la isla de la ciudad y terminando en la margen derecha o viceversa. Las otras se pueden descartar fácilmente, digamos. Este ejercicio, como podía tener más de una opción correcta, no descontaba puntos, ¿sí? Bueno, ahora entonces seguimos entonces con los ejercicios de desarrollo. Bueno, ahora vamos a los ejercicios de desarrollo. Ustedes, como dije al principio, ustedes tenían 2 ejercicios, el ejercicio 7 y el ejercicio 8, cada uno vale 40 puntos y tenían que elegir uno. El primero es del principio de inclusión-exclusión y el segundo de teoría de grafos. Bien, vamos a ver para los que eligieron el 7, que era de principio de inclusión-exclusión. Tenemos el ejercicio 7. El ejercicio A pedía enunciar el principio de inclusión-exclusión. ¿Sí? Es, bueno, lo clásico que está en el libro. Ustedes tienen un conjunto finito, que es el universo de elementos posibles. Ustedes tienen CI algunas condiciones sobre los elementos X pertenecientes a U, o sea que un elemento puede o no cumplir la condición CI. Y tenemos, pongamos, K condiciones, decir algo. Después había una notación, por ejemplo, que es N, C I sub 1, C I sub 2, C I sub K, es la cantidad de elementos de U, tal que X verifica todas esas condiciones CI1, CI2, CIK, todas simultáneamente. Y también teníamos N, que es simplemente el cardinal de U, y N techo, que son los elementos, la cantidad de elementos de U que no verifican ninguna condición. X pertenece a U, tal que X no verifica ninguna de las K condiciones. Entonces, el principio de inclusión-exclusión nos dice que la cantidad de elementos n techo, la cantidad de elementos que no verifican ninguna condición, es la cantidad de elementos menos
S1 más S2 menos S3, etc., ¿no? Hasta llegar a menos 1 elevado a la K por SK. ¿Y de qué son los S sub i's? Los S sub i's son la suma de todas las condiciones tomadas de ahí. Menor o igual a, vamos a ponerle acá otra letra, por ejemplo H, SH es, hay que agarrar H condiciones, I sub 1 hasta I sub H, entre las K condiciones posibles, y acá tenemos CI1, CI2 hasta CIH. Claro, esto acá lo podían decir con palabras, no había necesidad de escribir esta fórmula. Por ejemplo, si ustedes decían que S sub H es la suma de los que cumplen H condiciones, y donde ustedes se van tomando esas H condiciones entre las K posibles de todas las maneras posibles, es exactamente lo mismo, digamos. Lo que algunos tuvieron, por ejemplo, bastaba también si ustedes definían, dicen explícitamente quién es S1, que es la suma de los NSI, si ustedes dicen quién es S2 y quién sería SK, S1 y SK son los más fáciles, ¿no? Porque S1 es la suma de los NSI y esta acá es lo que verifican todos al mismo tiempo, es N de S1 hasta SK, y si ustedes decían bien quién es S2, ponían un punto suspensivo para decir que así se continuaban sucesivamente, y colocaban S2 correctamente, le dábamos todos los puntos. Los que quitamos algunos puntos fueron los que fueron entreverados al decir N2, al definir S2, por ejemplo, algunos definieron como la suma de 1 a n, la suma de j desde 1 a n, de n se dice j, por ejemplo. Esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Fíjese que cuando i es igual a j, esto acá es simplemente los que cumplen la condición CI. Y cuando i es distinto de j, acá aparece dos veces. Se dice j y CJ-CI. O sea que formalmente esto acá sería S1 más dos veces S2. Esta suma de acá no sería S2. O sea que algunos se confundieron al definir S2 y otros pusieron otras cosas también que estaban mal. Ahí se les otorgaba 7 puntos en lugar de los 10 que lleva el ejercicio. Si se equivocaban quién era S2, digamos. Después, esa es la parte A. La parte B, tenían que probar el principio de inclusión-exclusión para dos condiciones. O sea que lo escribimos, podemos escribir explícitamente, es muy simple, si tenemos dos condiciones, C1 y C2, el principio de inclusión-exclusión, en este caso con las mismas notaciones de la parte A, nos queda que n techo es igual a n menos nc1 más nc2, esto sería el S1 más nc1c2. Bueno, aquí había muchas posibilidades. Algunos lo que hicieron fue directamente imitar la demostración de Grimaldi para el caso general, diciendo, por ejemplo, si ustedes se toman un elemento que no verifica ninguna de las dos condiciones, este acá está contado una vez en esta parte de la igualdad, está contado una vez en n, acá no está contado ninguna vez y acá tampoco. O sea que este está contado una vez exactamente en ambos lados de la igualdad. Si el elemento X verifica la condición C1 y no C2, exactamente una de las condiciones, por ejemplo, supongamos que verifica C1 y no C2, este está contado 0 veces acá, este está contado una vez aquí, este está contado una vez aquí, 0 vez en este y 0 vez porque no verifica las dos condiciones. Entonces este aquí está contado 0 veces y está contado 0 veces del lado derecho también, porque 1 menos 1 es 0, más 0 más 0 da 0. Y si verifica C2 y no verifica C1, también lo mismo. Y si verifica ambas condiciones, este está contado 0 veces aquí, una vez aquí. Estaría contado, si verifica ambas condiciones, lo estaremos contando una vez aquí y lo estaremos contando una vez aquí. Y si hacemos esta cuenta, 1 menos 1 menos 1 más 1 da 0. O sea que no está contado 0 veces en ambos lados de la igualdad. Esa es una posible demostración.
La otra es parecida a como nosotros hicimos como puse las notas de clase, que es a través del diagrama de Venn. También lo podían hacer, estaba bien. Aquí no hubo eh, mucha forma de hacer puntos parciales, digamos, generalmente o tenían la idea y lo probaban bien, o no tenían idea y no lo probaban, digamos. Algunos probaron esto, digamos que básicamente es probar el principio de inclusión-exclusión, pero para dos conjuntos. Lo hicieron probando, usando diagrama de Venn o usando un argumento del conteo, eso también se los daban como correcto. Bien, la parte C de este ejercicio es una aplicación del principio de inclusión-exclusión, este valía 16 puntos. Y ustedes tienen el conjunto de todas las palabras de 5 letras que pueden obtenerse permutando las letras de la palabra COVID. Entonces tenemos U, que son las permutaciones de la palabra COVID, que tienen 5 letras, o sea que todos los elementos de U son palabras con 5 letras que se forman permutando esas 5 letras. Calcule cuántas palabras de U verifican simultáneamente las dos condiciones. 1. Las letras O y B están separadas y las letras B e I están separadas. Como vamos a aplicar el principio de inclusión-exclusión, vamos a considerar condiciones que sea justamente negar eso. O sea, que la condición 1 es que la letra O y B están juntas. Y la condición 2 es que las letras B e I están juntas. Están juntas. Y lo que nosotros queremos contar es n techo. N techo, que es n menos S1 más S2, que es n segundo C2. ¿Sí? Entonces, este ejercicio tenía 16 puntos. Ya por considerar las condiciones que tienen que ser, ya esta acá ya llevaban 2 puntos, por decir cuáles son las condiciones. Después, aquí tenemos que calcular n. Nuestro espacio son las permutaciones de COVID, todas las letras son diferentes, así que n es 5 factorial. Ya por decir eso ya tenían 4 puntos más. Ya con decir esto y calcular n ya tenían 6 puntos de los 16 posibles. Después vamos a ver quiénes los que verifican la condición C1. Los que verifican la condición C1, la O y la B están juntas. O sea que tenemos O, B, C y D. Sería como tener 4 símbolos. O, B, C y D. ¿Sí? Es aquí. Tenemos aquí 4 factorial, la cantidad de palabras permutando esto. Pero ojo, la O y la B tienen que estar juntas, pero no necesariamente en ese orden. Podía ser también BO, C y D. Juntar todas las permutaciones de esta palabra. Entonces aquí nos quedaba 4 factorial más 4 factorial. Eso es 2 por 4 factorial. Y para NS2 es análogo, digamos, el conteo. O sea que esto aquí es 2 veces NS1, por ejemplo, que esto acá es 2 por 4 factorial. Por el conteo también, por decir quién es NS1, esa cuesta llevaba 4 puntos. Vamos a ver quiénes son los que verifican las condiciones que O y B están juntos y que B y I están juntos. Entonces,
O, B están juntas y B y están juntas, significa que tenemos que puede aparecer OBI o puede aparecer IVO. Y después aparecen las otras dos letras, las letras C y D en alguna posición. O sea que aquí tenemos lo mismo, tenemos 3 factorial y 3 factorial por esto. O sea que aquí va a ser 2 por 3 factorial. Si hacemos la cuenta nos queda 5 factorial, que es 120, menos 4 factorial, 2 por 3, 6 por 4, 24, 24 por 4, 96, más 2 por 3 factorial es 6, o sea que nos queda 12. 120 menos 96 más 12, que nos queda 36. Y la conclusión, por concluir, usando estas fórmulas, eran los otros 2 puntos. O sea que tenía 2 puntos aquí, 2 puntos por concluir, ahí van 4. Tienen 4 por decir quién es n, por decir cuál era ns1, y 4 puntos por ns1c2. Ahí completaron los 16 puntos que llevaba este ejercicio. Por lo menos casi todos, creo que todos los que corregí yo caían en alguna parte de ese criterio, cometían un error, algún error aquí. Después había unos que no entendieron qué significaba simultáneamente, tuvo creo poquitos casos, y resolvieron el ejercicio directamente, hicieron la parte 1 por separado sin contar la parte 2 y la parte 2 por separado sin la parte 1. Ahí malinterpretaron la letra, eso no llevó a nada. O no me acuerdo, tal vez se le da un punto, no sé si lo resolvieron bien. Pero la gracia acá es considerar ambas condiciones simultáneamente para aplicar el principio de inclusión-exclusión. Y el otro es el ejercicio 8 de grafo. Acá sí había más cosas para hacer, más posibilidades, digamos. Más posibilidades de equivocarse también. Bueno, la parte A, definir qué es un isomorfismo y explica qué significa que dos grafos sean isomorfos. Aquí tenemos dos partes. Este ejercicio lleva 8 puntos. Le dimos 4 puntos por decir que es un isomorfismo y 4 puntos por explicar que eran que dos grafos sean isomorfos. Bueno, un isomorfismo entre dos grafos G1, B1, E1 y G2, B2, C2. Primero que nada, aquí hay que decir que es un isomorfismo. ¿Qué clase de objeto matemático es un isomorfismo? ¿No? Algunos dijeron, ser un isomorfismo es una propiedad. No, no es una propiedad. Ser un isomorfismo es, no sé, algunos cuando no tenían idea pusieron otra cosa. Lo que es aquí un isomorfismo es una función. Eso es, primero que nada, es una función. ¿Qué tipo de objeto es? Es una función. Una función f que va de los vértices de G1 en los vértices de G2. Aquí algunos colocaron que va de G1 en G2. Eso había que explicar qué significaba eso, si no se le restaba algún punto. Es una función biyectiva que verifica tal que si ustedes tienen una BW forma una arista del primer grafo, entonces FDB y FW forman una arista del segundo grafo. Sí, solo sí. Otra posibilidad es definir morfismo previamente como una función entre los vértices que
que respeta adyacencia, en el sentido de que si BW está en E1, entonces FB, FW está en E2, había que decir que era que preserva adyacencia, en el caso que lo fueran a definir a través de morfismo. Y isomorfismo, entonces es un morfismo biyectivo, y que la inversa también es un morfismo, digamos. Igual, los que se olvidaban de colocar de que la inversa de que un isomorfismo, si colocan que es un morfismo biyectivo, igual le dimos todos los puntos. En el video que hicimos de grafos lo definí isomorfismo primero así, y abajo, después abajo en la parte de comentarios, en la descripción del video, coloqué la aclaración, pero todavía no está arreglado en el video y capaz que alguno se confundió. Entonces, si le faltaban decir que la inversa tenía que ser también un morfismo, igualmente le daba todos los puntos, los 4 puntos de la parte de isomorfismo. O sea, los que decían que es un morfismo biyectivo, explicando que era un morfismo. ¿Sí? Bueno, aquí hay algunos que colocaban que era una función, por ejemplo, y se olvidaban de la propiedad de que tiene que preservar adyacencias, ahí se le restaba un punto, o si se olvidan de la biyectividad, se restaba un punto también, esa era parte de los criterios. Y después, una vez que ustedes tenían lo que era un isomorfismo, decir que dos grafos son isomorfos, G1 y G2, y G2 son isomorfos, si solo si existe un isomorfismo entre ellos. Es simplemente eso. No era complicado, no había que colocar nada más. Aquí algunos en este ejercicio aquí colocaron que si dos grafos son isomorfos, entonces colocaron una cantidad de condiciones suficientes, como que tiene que preservar los grados, que tiene que tener el mismo número de vértices, el mismo número de aristas, la misma cantidad de componentes conexas, todo eso es verdad, pero eso no es la definición de isomorfismo, eso son propiedades que se desprenden de la definición de isomorfismo. Ahí, bueno, ahí a veces tenían un punto, digamos, por acordarse de las propiedades esas, pero no es la definición de que sean isomorfos. Son condiciones necesarias para que sean isomorfos. De hecho, ni siquiera son condiciones suficientes. Y después algunos se expresaron con el dibujo, digamos, por ejemplo, colocando dos grafos isomorfos con 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Este grafo aquí es isomorfo con este grafo 1, 2, 3, 4, 5. Es isomorfo, por ejemplo, con este A, B, C, D, E. Estos son isomorfos, como colocaron un ejemplo ahí, pero hicieron mal las otras partes, eso también llevaba un punto, digamos, por colocar un ejemplo. Alternativamente, los que colocaron que son el mismo grafo a menos de la nomenclatura de las etiquetas de los vértices, eso sí se lo dimos por completo los 4 puntos. Esencialmente es eso, digamos. Otros intentaron decir eso, pero dijeron cualquier otra cosa. Por ejemplo, dijeron que es el mismo grafo, pero que tienen distinta representación gráfica. Eso no tiene ningún sentido, digamos. Por ejemplo, estos dos grafos no sé, dibujo así 2, 3, 4, 5. Sí, estos dos grafos estos son dos representaciones gráficas distintas, pero este es el mismo grafo. O sea, ser isomorfo no es ser iguales, no tiene que ver con la representación gráfica, eso y es un error conceptual grave, digamos. Dado un grafo, uno tiene infinitas formas de dibujarlo en el grafo, pero eso no te está dando grafos isomorfos, eso son distintas representaciones del mismo grafo. No es que esos sean los grafos, las posibilidades para los isomorfismos de grafos. Esencialmente es que dos grafos son isomorfos si son el mismo, al menos de la etiqueta de los vértices, o más formalmente es esto, que existe un isomorfismo entre ellos.
Bueno, para la parte B. Para la parte B de este ejercicio había que explicar qué significaba que dos grafos sean homeomorfos. Entonces, hay un concepto previo que también tenía que explicar, digamos, que es el concepto de subdivisión elemental. Explicar qué era una subdivisión elemental llevaba 4 puntos. Subdivisión elemental, decir que era una subdivisión elemental ya llevaba 4 puntos, y explicar que eran dos grafos y son homeomorfos. Dos grafos son homeomorfos, G1 y G2 son homeomorfos si pueden obtenerse de un tercero por una secuencia de subdivisiones elementales. Y esto lleva a los otros 4 puntos. 4 puntos por decir que dos grafos son homeomorfos y pueden obtenerse a partir de un tercero por una secuencia de subdivisiones elementales. Y 4 puntos por decir que es una subdivisión elemental. Aquí hubo un error común de esta parte, es decir que dos grafos son homomorfos y uno puede obtenerse a partir del otro por subdivisiones elementales. Eso en general le va a ser falso. No es difícil encontrar contraejemplo de eso. Por ejemplo, si ustedes tienen este grafo con 2 puntitos acá y este otro con un puntito y un puntito, estos dos grafos son homomorfos porque pueden obtenerse a partir del K13 haciendo dos subdivisiones elementales, pero entre ellos ninguno de ellos se puede obtener a partir del otro por una secuencia de subdivisiones elementales. Sin embargo, son homomorfos porque existe un tercero a partir del cual estos se pueden obtener, digamos. Los que decían que dos grafos son homomorfos y se puede obtener uno del otro por una secuencia de subdivisiones elementales, y eso le damos un punto en lugar de 4. ¿Sí? Una subdivisión elemental es simplemente sustituir una arista U y B que está en el grafo. Esa arista la vamos a sustituir por dos aristas UW y WB con W que no sea un vértice del grafo original, digamos. Es escribir eso, digamos, esencialmente. Es la sustitución de una arista del grafo por dos aristas donde el vértice que colocamos para la división no está en el grafo. Aceptábamos también cosas más informales, como que es agregar un vértice en medio de una arista para formar dos nuevas aristas o cosas así. Eso no está mal. Importante es tener claro el concepto de que es subdivisión elemental y tener claro que dos grafos son homomorfos y pueden obtenerse a partir de un tercero por una secuencia de subdivisiones elementales. La parte C tenía que hallar a menos de isomorfismo todos los grafos homeomorfos a K13 con 6 vértices, hasta 6 vértices. Bueno, el propio K13 es un grafo homeomorfo a K13, haciendo 0 subdivisiones elementales. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es haciendo una subdivisión elemental, ustedes obtenían este grafo. ¿Y qué pasa si la subdivisión elemental la hago en las otras aristas? Como por ejemplo esta o esta. Eso da lugar a grafos isomorfos, digamos. Son el mismo grafo, no estoy colocando etiqueta a los vértices, o sea que estoy considerando isomorfismo de grafo. Estos dos grafos son el mismo a menos de isomorfismo, digamos. Y este también son iguales, estos tres son iguales a menos de isomorfismo. Si no tengo en cuenta las etiquetas de los vértices, estos grafos son los tres lo mismo. Entonces, la realidad,
con una subdivisión elemental tenemos uno solo, que es este. Se quitaba un punto por cada grafo isomorfo que colocaban sobrando. Si por ejemplo colocaban con dos subdivisiones elementales, tenemos este, que es colocando una subdivisión elemental en esta arista que ya estaba dividida. Tenemos también este. Y esos son los 4 grafos, a menos de isomorfismo, que pueden obtenerse por subdivisiones elementales. A partir de K13 que tenga hasta 6 vértices. Cada uno de estos valía 3 puntos. 3 por 4, 12. Que era lo que valía este ejercicio. Por cada grafo isomorfo que ustedes colocaban, repetido, digamos, se restaba un punto, y si colocaban alguno por equivocación, algunos que no eran homomorfos, se restaba 3 puntos por cada uno que colocaran no homomorfo. Desarrollo no tiene puntaje negativo, o sea que en el peor de los casos sacarían 0 en este ejercicio. Y después la parte D, voy a dejar los dibujitos porque se relaciona con lo anterior. Usted tiene el grafo completo con vértices del 1 al 6. ¿Cuántos subgrafos homomorfos K13 tiene G? Básicamente tenemos que calcular todas las posibilidades de colocar ahora etiqueta a los vértices, digamos, donde las etiquetas pueden ser cualquier número del 1 al 6. Entonces, vamos a ver cuántas tiene este. Con este de aquí tenemos 6 vértices al principio, ¿no? Entonces, este tiene 6 posibilidades, este 5, este 4, este 3, pero estos 3 es lo mismo. Si yo coloco 1, 2, 3 o 3, 2, 1, lo que sea, eso va a dar lugar al mismo grafo. O sea que aquí hay que dividir entre 3 factorial. Y esto me queda, 3 factorial es 6, queda 5 por 4 por 3. 5 por 4, 20 por 3, 60. Y esa es la cantidad de grafos isomorfos al K13. O sea, de este tipo, que tiene K6. Ahora este otro. Para este aquí, tenemos la misma cuenta, tenemos 6 posibilidades para un vértice, 5, 4, 3 para este, 2 para este, pero estos dos son indistinguibles, digamos. Si yo los cambio de lugar, da lugar al mismo grafo. Si coloco un 2, un 3, un 3, un 2, sería lo mismo, digamos. Entonces acá hay que dividir entre 2 factorial, que es 2. Entonces, esto nos queda 6 por 5 por 4 por 3. O sea que nos queda 30 por 12, 360. Este tiene 60 posibilidades, este tiene 360 posibilidades. Este de aquí, que tiene esta forma, tiene 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y acá hay que dividir entre 2 factorial porque estos dos son indistinguibles, digamos. Entonces dividimos entre 2 factorial, nos queda 6 por 5 por 4 por 3 por 2, dividido 2, es la misma cuenta de arriba, de 360. Y este aquí, para este nos queda 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1. Y estas dos son indistinguibles. Por ejemplo, si yo coloco un 2, un 3 y un 4 y un 5 aquí, esto sería lo mismo que colocar 4, 5, 2 y 3. Digamos, estas dos ramas las puedo cambiar de lugar. Eso sería lo mismo que colocar 4, 5, 2, 3, por ejemplo. Entonces en este conteo acá estoy contando doble. Hay que ir entre 2 factorial también. Y esto da también 360. El primero que ustedes colocan bien valía 4 puntos, el segundo bien 3, el tercero bien 3 y el cuarto bien 2 puntos, y eso da lugar a los 12 puntos. Algunos, por ejemplo, calcularon cuántos subgrafos isomorfos a K13 tiene cada 6, eso es este caso particular.
Eso llevaban 4 puntos, ya solo por colocar eso. Es importante ver, por ejemplo, cómo ustedes razonaron aquí, o sea, colocar este producto. Si ustedes colocaban simplemente el número, 360 para este, ¿no? Con una explicación que no estaba clara o sin explicación, eso se le restaba punto en cada uno. Así que es importante colocar esta justificación. ¿A qué grafo se están refiriendo y qué producto hicieron para llegar a la conclusión que llegaron? En total, la respuesta de esta acá sería 60 más 3 por 360. Esto te da 60 más 3